Bueno, retomamos entonces esta idea de una mirada alternativa sobre dos palabras, conceptos, prácticas, claves, tanto en el mundo secular como en la tradición bíblica, como son los conceptos de libertad y justicia. Y atendemos, ¿qué tal? Y atendemos la posibilidad de establecer una alternativa entre las dimensiones que se valoran en el mundo político y demás y lo que nos trae toda la experiencia y el testimonio que encontramos en los escritos bíblicos. Una de las cosas que queda en evidencia es la inescapable relación entre libertad y justicia. Hasta ahora vimos en estas últimas dos encuentros, aunque ya de alguna manera en los ciclos anteriores habíamos tocado el tema, vimos un poco más el concepto de libertad y vimos que el concepto de libertad en la tradición bíblica necesita el concepto de igualdad y reciprocidad, que están a la base del concepto bíblico de justicia. Hay otros dos conceptos que son necesarios, como que es un racimo de conceptos que solo se explican uno a partir de los otros, que son los de verdad y los de paz. El shalom de la tradición hebrea implica no solamente la paz, como se ha entendido, la ausencia de conflicto, ¿no es cierto?, en el mundo occidental y especialmente en la tradición romana, ¿no?, sino que implica cierto nivel de bienestar. Solo hay shalom cuando hay bienestar en el conjunto social, lo cual solo existe si hay justicia, si hay paz, si hay libertad, si se conoce la verdad. ¿No es cierto? La imagen del shalom de los salmos es la familia reunida en torno de una mesa, debajo de un olivar, ¿no es cierto?, disfrutando de la comida y del buen vino. Esta es la imagen de paz, ¿no? ¿Cuánto nos falta para alcanzar esa paz en nuestros países, ¿no? Olivares tenemos, viñas tenemos, mesas tenemos, lo que no tenemos es distribución de esos bienes, ¿no es cierto? Como para que la familia reunida, todas las familias reunidas puedan alcanzarlo. Decía, son conceptos mutuamente implicados. Cuando explicamos uno, necesitamos recurrir a otros, porque en la vida no son conceptos separados, son momentos que se vinculan unos con otros. La justicia y la paz se besaron, dice el Salmo, ¿no? Como que hasta que no se encuentren justicia y paz, no hay posibilidad del amor tampoco. Justamente, los únicos dos conceptos que tienen cierto nivel de abstracción en la tradición hebrea, ya vimos que, por ejemplo, verdad y libertad no tienen ese nivel de abstracción. En hebreo existe lo verdadero, que nosotros lo repetimos a cada rato, cuando decimos amén. Amén significa esto es así. Esto es lo verdadero, es el participio de un verbo que significa estar firme. Y lo mismo vimos que libertad no existe como palabra, existe liberar a un esclavo, emancipar
a alguien en cautividad, perdonar una deuda. Esas son las cosas que nuestras Biblias traducen por libertad. En cambio, justicia sí tiene una palabra específica, tzedaká. ¿No es cierto? Igual que paz tiene una palabra específica que es shalom. Pero tanto la tzedaká como la shalom no son abstracciones. Son imágenes que reflejan una forma de relación social. Retomamos entonces lo que decíamos al final del encuentro anterior, resumiendo lo que habíamos visto en libertad, especialmente yo decía la carta a los Gálatas, es el gran manifiesto de la libertad en la tradición bíblica y especialmente en los escritos de Pablo. Lutero, ¿se acuerdan que yo les dije que cambió su apellido justamente para incluir la raíz libertad en su apellido, de Luder a Luther? Resume muy bien el concepto de libertad en su comentario a la epístola a los Gálatas, que se llama justamente la libertad del cristiano. Y en una serie de enunciaciones dice: lo fundamental es, el cristiano es un ser libre. Hombre, dice, pero vamos a hacerlo como que se llama abarcativo, inclusivo. Es un ser libre, señor de todo y sometido a nadie. Segundo, el cristiano es un siervo al servicio de todos y a todos sometido. Una cosa no existe sin la otra. Porque si uno se cree señor de todo, oprime a otros. Por eso tiene que ser, para que haya libertad, el cristiano también tiene que ser un servidor de todos. Y esto lo vimos nosotros en la carta a los Gálatas. ¿Se acuerdan los versículos 13 a 16? Que dice: a libertad fueron llamados, pero la libertad no es para hacer lo que se les dé la gana, es para ponerse al servicio los unos de los otros, porque toda la ley se encuentra en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si no lo hacen, van a terminar mordiéndose, comiéndose y destruyéndose los unos a los otros. Entonces, esa sentencia paulina la resume Lutero en esta expresión, en esta aporía, diríamos, si nos gusta el lenguaje filosófico, ¿no? En esta aporía en que el cristiano es libre de todos y siervo de todos simultáneamente. Pero entonces, esa libertad, ¿qué va a ser? Esa libertad es de todos, pero es para servir a todos. Y entonces esa segunda forma, la de servir a todos, Pablo la plantea de una manera muy particular en la carta a los romanos, donde el término central es justicia. Por eso cuando yo digo que propongo una mirada alternativa de libertad y justicia, estoy pensando justamente en este juego de significados y de comprensiones teológicas que Pablo pasa de la carta a los Gálatas a la carta a los romanos, que probablemente haya escrito entre 8 meses y 1 año después. O sea, es la reflexión que el propio Pablo hace de una carta enojada, como es la carta a los Gálatas,
la escribe enojado la carta a los Gálatas. Gálatas estúpidos, ¿cómo se han sometido otra vez a la esclavitud cuando yo les había presentado a Cristo para liberarse de las esclavitudes y ahora están detrás de los elementos de este mundo o detrás de la ley de la circuncisión que los esclavizan? A libertad nos ha llamado Cristo. Sí, y ahora que defendí la libertad, ¿qué hacemos? Entonces, en otra carta, que tiene otro tono, porque ahora escribe la única carta a una congregación, no sabemos si es la única, pero es probablemente que sea la única carta a una congregación que él mismo no ha fundado, que es la congregación de Roma, que la tradición dice que en realidad la fundó Pedro. Hay otra tradición que dice que fue fundada por gente de la diáspora que había llegado a Jerusalén y escuchó el mensaje de Pedro en Pentecostés y volvió con esa experiencia. Y entre ellos estarían los colaboradores inmediatos de Pablo en Corinto, que eran Áquila y Priscila en latín, ¿no es cierto? Que en realidad en la pareja parece ser más decisiva la importancia de Priscila que la de Áquila, porque, y de paso aprovecho para dar un detalle que no es menor, cuando se nombra por primera vez a la pareja, se la nombra Áquila y Priscila. Pero después, en las sucesivas nominaciones que hace de esa pareja Pablo, invierte el orden y dice Priscila y Áquila. Y en realidad es muy inusual para el mundo romano, para el mundo mediterráneo, en realidad para el mundo patriarcal, que se nombre primero a la mujer en un matrimonio. Siempre nos presentan Néstor y Graciela, muy rara vez. Solo cuando ella es más conocida y yo soy un secundón, nos presenta Graciela y su marido Néstor. Bueno, acá ha pasado eso. Cuando primero Pablo los conoció, los nombra con la forma normal de nombrar una pareja. Pero a medida que va conociéndolos mejor y le va dando encargos, dice Priscila y Áquila. Como dando a entender que dentro de la dimensión pedagógica que parece tener esta pareja dentro de la iglesia, la que lleva la voz cantante es Priscila. Una parte para quedar bien con las señoras. No solamente para quedar bien. Bueno, entonces vamos a ir a hacer la misma dinámica que hicimos con el concepto de justicia, de libertad, que es partir un poco del sentido común, de lo que medianamente entendemos nosotros normalmente, y ver el recorrido que ha tenido la palabra justicia en la cultura occidental, que es aquella en la cual estamos, ¿no? Porque después uno podría ver si va a la India o si va a las culturas orientales más lejanas a nosotros, que hay otros matices. Y no me pregunten por qué no es un tema en el cual haya profundizado. He leído lo suficiente como para saber que son otros matices, punto. ¿Qué pasa, señora? Menos mal que en algo pone Es así. No sé, lo dice porque no me conoce. Bueno, ¿ven por qué a veces hay que nombrarla a ella primero? Bueno, volvamos a qué sé yo qué. Eso, a preguntarles a ustedes
¿Cuáles son las primeras cosas que le vienen a la cabeza cuando escuchan la palabra justicia? Que cada uno reciba lo que necesita. Este es el que no escribe, justo agarré el que no escribe. Como siempre. El libro nuevo. ¿Cuál es el nuevo este? Esa es la diferencia. Era menos tecnológico, pero la tiza siempre escribía. A veces hacía un chirrido cuando tenía una cosa dura y todo el mundo decía, ¡ay, los dientes! ¿Qué les pasa hoy? Ah, bueno. Recibir lo que necesita fue la primera expresión. ¿Qué más cuando escuchan la palabra justicia? Hola, ¿qué tal? Yo lo veo como que dignifica a todos por igual. Es gente muy influida por la teología, por lo que veo. Ahí está, por igual. Ahí resumí. Que se dicen habitualmente. Sí. Pero más allá de si uno lo comparte o no. Justicia no es la verdad siempre. La verdad siempre. Recién decíamos que son conceptos inseparables, ¿no? En el derecho romano se decía que era que cada uno suyo. Sí. No, lo que dice no, era una cosa. Relacionado con la propiedad. Claro, pero una propiedad, al final del fondo se hablaba y Sí, cada uno lo suyo o variante. Lo que merece. No, este concepto ya es discutido por Platón. Platón en la República dice, darle a cada uno lo que merece. ¿Incrementa la justicia o la pone en entredicho? Y pone un ejemplo muy curioso, Platón. Dice, si un perro es malo, lo que merece son palos. Resultado de eso, se pone más malo todavía. Entonces, lo que hay que darle es lo que necesita para ser mejor. Y no necesariamente para ser mejor hay que darle palos. ¿No? Es interesante porque ya Platón discute algo que después vamos a ver muy fuertemente planteado en la teología cristiana. Pero Platón lo deja ahí y no avanza sobre eso. Porque después él va a hacer diferenciar entre distintas cualidades humanas y entonces hay cosas que es para los hombres de oro, hay cosas que es para los hombres de bronce, hay otras que es para los hombres de plomo, ¿no? Y después y los esclavos que nada, por eso, que ni humanos son. Entonces después ya ese lindo concepto que da en la discusión en la República,
después en el mismo escrito lo va a destrozar por sus prejuicios antibárbaros, digamos así, ¿no? ¿Quién decide sobre eso? Claro. ¿Quién lo aplica? ¿Cómo se instituyen los jueces? ¿Cómo se instituyen los jueces? Bueno, ahí vamos a entrar un poquito después en los conceptos seculares de justicia, cómo se vinculan con esto o cómo se diferencian de esto. Sí, Creo que acá se usa como que la justicia va a penalizar lo malo, o sea, se lo dejamos a la justicia. El concepto que vos mismo enseñaste, la paz romana, judicial. En cambio, la hebrea era el orden de toda la armonía, del orden de todos los factores de la humanidad para que la vida sea sustentable. a ver, entonces, Sí, que haya deja- para todas y todos un orden sustentable de equidad, digamos. Sistemas legales. tenemos la justicia como castigo y la justicia como ley y orden. El problema con el tema de la justicia como ley y orden es qué orden y qué ley. ¿No es cierto? Porque no todas, después vamos a decir nosotros, no todas las leyes son justas. Entonces la justicia no es la ley y el orden. No todos los órdenes son equitativos. Entonces el orden no hace justicia. Entonces ahí hay siempre una tensión entre el concepto de justicia que está muy de moda, ¿eh? Lo tenemos dicho regularmente por los principales líderes políticos aquí y en el resto del mundo. Y muchos religiosos. Sí. ¿No? Bien. Vamos a ver, ¿hay alguna otra concepto o forma en que lo quieran definir que no esté cercana a ninguna de estas? No, pero hay justicia como castigo, en realidad es justicia como corrector de conductas. Como castigo. Néstor, y en eso Como corrector. también vale diferenciar el instrumento de justicia, esa corrección, la justicia como horizonte, ¿cómo llegamos? A través de la violencia, de la educación, de la dignificación, De la reparación. de la reparación. Medios para la justicia. ¿Cuáles? Bien. Hemos hecho un diagnóstico de más o menos cómo se ve la justicia. Y uno de los temas que hay que analizar es si en todos los rubros, porque acá aparecen cosas que uno podría plantear de corte más filosófico, otras de orden más práctico, otras de orden más político. Y la pregunta es si la justicia, entendida en forma concreta, no simplemente como abstracción, es lo mismo en todos los órdenes. Si la justicia social, si es que la hay, porque según algunos no existe, la justicia política, la justicia económica, si el concepto de justo que trabaja la psicología, todos se adaptan o se entienden en las mismas dinámicas con los mismos paradigmas.
Y yo he tomado entonces la idea de ir rastreando cómo se aplica o cuáles serían los diferentes espacios, campos que en la vida están mezclados, pero que analíticamente podemos diferenciar, no tanto porque sean distintos, sino por el énfasis que ponemos en alguna cosa. Cuando yo distingo justicia social y justicia económica, ¿es posible una distinción clara entre ellas? Es posible una distinción de énfasis. Pero es muy difícil entender justicia social sin justicia económica y es muy difícil entender justicia económica sin justicia social. ¿No es cierto? O justicia política o incluso poder judicial, cerrando los ojos a las diferencias sociales, económicas, políticas y demás. Entonces, yo lo que he tratado de hacer, si ustedes me acompañan, y si no, ¿qué va a ser? Es empezar a buscar, y ya les digo, como siempre, ¿no? Preguntas, intervenciones, objeciones, menos insultos, admito cualquier cosa. Y los insultos a veces podrían estar justificados, pero no quedan bien porque están grabando. Vamos a partir del concepto filosófico, porque justamente yo mencioné, saliendo del campo bíblico, ¿no? Porque el campo bíblico lo vamos a profundizar más el domingo que viene. Como les dije, en cada uno de estos dos temas vamos a concentrarnos más en la mirada secular en el primer encuentro y en la mirada bíblica, o sea, la alternativa, en el segundo. Mirando al campo secular occidental, como ya señalé, ya en Platón y ya en Aristóteles, en el campo filosófico, empieza toda la discusión sobre la justicia. La justicia, y aquí tomo algunos conceptos, como dije, de la República de Platón y de un texto que se llama justamente La Política de Aristóteles y otro texto de Aristóteles, La Ética a Nicomaqueo. En estos dos textos Aristóteles trata el tema de la justicia y Platón lo había hecho, como señalé, en la República. ¿Qué es lo que van a decir ambos? Aunque Aristóteles es un poco más profundo en este sentido. Que la justicia es la posibilidad de la convivencia. Es decir, para que haya polis, ciudad, por eso el tema está en la política, en el escrito que se llama La Política. Para que haya polis, ciudad, o sea, espacio de convivencia, es necesario que haya alguna forma de relación que asegure esa convivencia, que evite simplemente la lucha despiadada de una familia contra la otra. Porque para Aristóteles hay dos unidades básicas. El oikos, la casa, que es el lugar de la convivencia primaria y de la producción en el mundo antiguo, de la producción económica, de ahí que todo lo que tenga que ver con la producción hasta el día de hoy se llama oikonomía, ¿no? Y el otro lugar es donde esas familias se encuentran para ayudarse, protegerse y demás, que es la polis, la ciudad. Por eso todo lo que hace a la convivencia y a la distribución de poderes entre las familias es la política, la economía y la política.
Cuando ambas se encuentran, surge una nueva ciencia que es la economía política. Lo que hoy llamamos economía a secas, en realidad es economía política. ¿No? Voy a decir una mala palabra. El que demostró que estas dos cosas iban juntas fue Carlos Marx. Dicha la mala palabra, perdón, voy a seguir adelante. Y es justamente en su discusión con el liberalismo de Adam Smith y demás, ¿no? Vuelvo entonces. La base de la convivencia es que haya justicia. Y va a decir Aristóteles, la justicia es la virtud social por excelencia, porque la justicia tiene que ver con cómo nos relacionamos con el otro. Cuando reclamamos justicia o cuando estamos viendo que hay una situación de injusticia, es porque es una cuestión relacional. Mientras que la verdad es algo que yo asumo, por ejemplo, para poner otro ejemplo, en la justicia tengo que mirar hacia afuera. La justicia exige una mirada hacia afuera. ¿Hay una mirada hacia adentro de la justicia? Sí, va a decir Aristóteles, también la hay, que es la virtud. Entonces pasa a lo que nosotros llamaríamos en términos modernos psicológico. Palabra que Aristóteles desconocía. Anécdotas, yo siempre tiro alguna anécdota. ¿Saben quién inventó la palabra psicológico? Felipe Melanchthon. ¿Quién era Felipe Melanchthon? El colaborador más íntimo de Lutero. Cuando se plantea la reforma, dice, hay que entender cómo actúan las almas, porque justamente quiere salir del espacio puramente meritocrático e institucional de la religión, como había quedado planteado el catolicismo medieval, ¿no es cierto? Y entonces empezar a preocuparse, si vamos a hablar de la salvación de las almas, ¿cómo actúan las almas? Entonces es necesario tener un conocimiento de la psiquis humana, de cómo actúa la psiquis humana. Y entonces es necesario una psicología, un estudio de la psiquis. Quedó ahí, ¿no? Pero quedó planteado el tema. El mismo Melanchthon pone 2 o 3 cositas y después no sigue porque Lutero le pidió otras cosas. Y a partir de ahí también se da lugar al desarrollo de la pedagogía. Efectivamente. Efectivamente, los primeros pedagogos fueron pastores reformados, Comenio, por ejemplo, ¿no? Para que vean que todavía me acuerdo de las lecciones que aprendí en el normal hace más de 50 años. Y Lutero mismo que escribió un montón sobre educación. Sí, tenemos el mismo Lutero tiene 2 cartas fundamentales, sermones, una es una carta, otra es un sermón, una carta a los burgomaestres de las ciudades alemanas, donde dice, más que comprar armas, eduquen a sus niños si quieren una ciudad fuerte. Algo tendrían que escuchar los políticos de hoy, ¿no? Y el otro escrito, que en realidad es un escrito, pero originalmente fue un sermón, es de la necesidad de mandar los niños y las niñas a la escuela. Lutero incluye la necesidad de que las niñas sean
educadas en escuelas. Dice, más allá de que la madre las educa en las tareas propias del hogar, recordemos que estamos todavía en una sociedad claramente patriarcal, tiempo tienen para ir a la escuela además de eso. Así como los varones tiempo tienen para ir a la escuela, aunque el padre los forme en su oficio. El aprender a leer y escribir las cuentas básicas y latín no debería privársele a nadie. ¿No? Entre las cosas sobre la necesidad de mandar a los niños a la escuela. Como siempre me voy por las ramas, pero es como para dar un pequeño recreo. Entonces, decía, este concepto filosófico implica un reconocimiento de los otros. El problema, nuevamente, como con todo este mundo, es que los otros son unos otros limitados. Son los otros varones que tienen propiedad y que son cabeza de familia, porque son los que constituyen el gobierno de la polis. Mujeres, esclavos, niños, hombres sin familia y sin propiedad, no necesariamente se integran a la polis, porque no representan a las familias que deben acomodar sus mutuos poderes y vínculos en la distribución política. Pero como decía, además, le da una dimensión psicológica. Y dice que la justicia es la virtud de poder encontrar el punto medio de las cosas. El hombre justo es el que sabe discernir el punto medio entre el usurero y el pródigo, el derrochador. El punto medio, ¿cuál es? El generoso, que sabe dar, pero sabe hasta dónde puede dar para no caer justamente en el derroche. ¿No? El punto medio entre el temerario y el cobarde, el temerario que se lanza todo sin calcular el costo, y el cobarde que rehúye a todo, que está el valiente, que sabe afrontar las dificultades, pero hace un cálculo y ve hasta dónde puede ir, hasta dónde no puede ir, qué cosas debe afrontar y qué cosas debe rehuir. ¿No? Entonces, el hombre justo es aquel que tiene la virtud de descubrir el punto medio entre los extremos. Y esto lleva a la necesidad de el saber elegir justamente o tener la calma emocional para poder elegir el punto medio. Porque normalmente lo que evita que seamos justos es cuando las pasiones nos dominan. O cuando estamos enceguecidos del enamoramiento, o cuando estamos enceguecidos por el odio, no actuamos con justicia. Entonces, la emoción, la pasión, nos desaloja de la justicia. El hombre justo es el hombre que sabe discernir la verdad en medio de las tensiones, que sabe discernir lo más adecuado en medio de las pasiones. Hay un pasaje en la Escritura muy curioso en donde se ve esta formación de un soldado romano. En Lucas 23:47
Si alguien lo quiere leer. ¿Quién 47? Ahí está. ¿Eh? 23:47. Ah, bien. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Un centurión romano, viendo a Jesús morir y escuchando cómo Jesús habla con los otros crucificados, o las palabras que tiene con su madre, o las palabras que dirige al pueblo, ¿qué dice? En medio de la pasión, este tipo conserva la calma. Se preocupa por cómo va a estar su madre, se la encomienda a un discípulo, dice que tiene sed y acepta aunque le dan vinagre. Se encomienda a Dios. Aún en medio de la pasión, justamente la cruz de Cristo la llamamos la pasión, dice, mira vos, este era un hombre justo. Sabe dominar sus emociones aún en el momento más álgido. ¿No? Por lo menos así lo ve una persona formada en el mundo romano. Sí. Yo tengo una pregunta. Qué suerte, yo tengo muchas. Sí, me resulta difícil la utopía de ser justo como Jesús, porque él era justo y es porque era Dios. Pero veo Eclesiastés en el medio de la Biblia como una piedra en el zapato de las utopías del Antiguo Testamento y del Nuevo, la de llegar a ser justo, la justicia. Y el Eclesiastés, el maestro dice, en este mundo es imposible, y nos lleva a una realidad dura de que está todo bárbaro, pero no funciona. Y yo veo en el Sermón del Monte la explicación de Jesús, cómo contrarrestar esa realidad dura, no ser consumistas, amar al enemigo. O sea, ¿hasta qué punto podemos llegar a crecer en esa justicia utópica? O sea, ¿cómo hacemos con esta realidad que todos los días son malas ondas, malas noticias, injusticias, etcétera, etcétera? Perseveramos frente a la prueba. Dice Pablo, perseveramos frente a la prueba. No te queda otra. La realidad es esta. Hasta que venga el reino. ¿Hasta cuándo, Señor, hemos de sufrir? Dice Juan en el Apocalipsis. O dicen los mártires. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que se complete el número. No te da la esperanza de que en esta tierra va a ocurrir esa utopía. No es que teorizamos. Trabajamos en esperanza, que es otra cosa distinta, porque nuestra esperanza, dice Pablo, no está en lo que vemos, sino en lo que anhelamos. Y aún nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, va a decir Pablo, gemimos dentro de nosotros mismos, anhelando la redención de nuestros cuerpos. Lo citaba creo que el domingo pasado, ¿no es cierto? Es decir, hay una tensión. Es más, llega a decir, a veces ni sabemos qué tenemos que pedir y el Espíritu intercede por nosotros. ¿No? Es siempre esa tensión entre la fe que genera esperanza y la realidad que tiende a decir, perdiste el tiempo, muchacho o muchacha. El texto de Deuteronomio, ¿no? El justicia perseguirás, ahí lo estaba buscando porque no me acordaba
como seguía: la justicia y solo la justicia perseguirás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Es un poco eso, ¿no? Claro. La búsqueda. Pero nuevamente, la tierra, justamente la justicia se vincula con la posibilidad de la tierra, aunque ahí hay otros elementos que tenemos que considerar. Bien, tenemos en filosofía y tenemos una visión psicológica. Perdón que me apuren un poco, pero si no me apuran de afuera. Y yo quiero por lo menos dejar sentados los principales elementos conceptuales. De la filosofía vimos que es necesaria la justicia política, o sea, la que se da en la polis, la posibilidad de la convivencia. ¿Y qué aparece entonces? La justicia política, y de ahí viene todo el tema del poder judicial que vos preguntabas, Enrique. ¿Quién instituye los jueces? Por eso, ¿quién instituye los jueces? Tiene que ver que los jueces existen en la medida en que hay un poder judicial, esté más o menos formalizado en cada sociedad, ¿no? Que es el que va a dictar justicia, entre comillas. Incluso los escritos de los abogados siempre terminan, será justicia. Pero dicta justicia, nosotros lo tenemos absolutamente incorporado en función de leyes. En función de leyes, sí, ahora vamos a ver un poco eso. Por eso quiero decir que la justicia política es un poder que se erige sobre los otros poderes. Porque no es solamente quien dicta la ley. Y basta ver en nuestro país y en todo el mundo ejemplos al rolete. Es quien interpreta la ley. De ahí todo lo que llamamos lawfare. Incluso hemos visto, la ley dice que necesita pruebas, pero mi íntima convicción es que más allá de las pruebas esta persona es culpable. ¡Pum! Adentro. ¿No? El caso de Lula en Brasil fue el más evidente para no entrar en cuestiones vernáculas. Entonces no es solamente, justamente esa idea del poder político es un poder que se erige, de la justicia como poder político, es un poder que en nombre de la justicia se erige sobre los otros poderes. Interpreta y limita el alcance de la ley. Interpreta y limita teóricamente, porque normalmente hay una especie de contubernio con los poderes fácticos, el poder económico, ¿no es cierto? Y con el poder que nosotros llamamos ejecutivo, el poder de organizar. El poder ejecutivo es el poder de organizar el poder, ¿no? No voy a entrar en toda la discusión. Ustedes saben que yo estudié antropología política, así que me tiento a entrar en todas esas otras discusiones también. Pero esto nos lleva a otra vinculación, voy a seguir escribiendo en rojo, contra mi posición personal. Tengo que decirlo, que tener un pizarrón mitad negro y mitad rojo para un canalla es algo insufrible. Por eso yo quería usar el azul acá. Que la vinculación con la política me lleva a quien establece el poder legal. ¿No es cierto? Entonces la justicia, acá aparecía justamente la ley y el orden, es quien establece y cómo establece la idea de la legalidad como justicia. Es el apego a la ley para asegurar un orden. Por eso ley y orden van justo. El problema es qué orden.
Porque si nosotros nos atenemos a ciertas estructuras legales, hay un orden jerárquico. No es lo mismo el rey y la aristocracia que el plebeyo. Hay un orden social, una jerarquía social que la ley consagra y que debe respetarse. ¿No? En el Imperio Romano, que establece, digamos, que es el que fija de alguna manera ese lema en forma permanente. En Occidente no, porque no existiera antes, pero le da el carácter prácticamente de sagrado al tema de la ley y el orden. Ya sabemos que no era lo mismo ser ciudadano romano que no serlo. Y cuando finalmente muchos acceden a la ciudadanía romana, se diferencia entre los ciudadanos, los honestiores, que son los que tienen cierta capacidad, ¿no? Y los humiliores, que son los humildes, y las leyes no son las mismas para unos y para otros. No es lo mismo para el patrón que para el esclavo. No es lo mismo para el ciudadano romano que para el hombre libre. Aunque que sea libre aunque no tenga el vínculo de ciudadanía. ¿No? Entonces, la ley y el orden, pero ¿qué orden? Y entonces, de acuerdo al concepto de orden que se establece el concepto de justicia. ¿Qué es lo que cuestiona justamente que el concepto de justicia legal pueda tener validez? El tema de justicia en la economía. Porque normalmente en esta sociedad y en todas, la mayor cuestionamiento a lo que ustedes mismos han dicho, recibir lo que necesita, darle a cada uno lo suyo, lo que merece, aparece en el orden económico. La mayor infracción a la justicia y la mayor corrupción de los jueces se da en el orden económico. Sí. Ahí me parece que engancha con otra complicación, me parece, que tiene que ver con la legalidad y la ética, ¿no? Y que las leyes no siempre son éticas. Sí. Bueno, justamente, eso es lo que estamos diciendo. Cuando vos decís ética, estás diciendo cierta ética que ha sido formada por tu tradición cristiana. O otros dirán por la tradición socialista, porque hay una ética capitalista que te va a decir esa asimetría de los recursos es totalmente correcta y justa, es lo que mantiene andando a la sociedad. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es el valor fundamental por el cual considerar la economía una economía justa? El afán de lucro es un valor. Todo se mueve en función de ese afán superior. Estaba pensando en la ley, que no es una ley justa, pero sin embargo se va a empezar a implementar, o ya se implementa en Argentina, porque el orden que se está planteando lleva a eso. Es una ley que en sí ya te dice, todos somos iguales menos quienes invierten en esto que se ven exentos de impuestos. ¿No es cierto? Y que tienen acceso libre a los recursos naturales que otros no tienen. ¿No es cierto? Entonces, en mi concepto, es una ley injusta. Pero en el concepto que dice el mandato superior es el afán de lucro, es una ley justa. Porque ese afán de lucro va a mover las inversiones y viene toda la discusión después. Lo que pasa es que tampoco
digamos, puede ser justo, pero no se aplica a todos. Si sirviera para todos... Por eso, pero nosotros, nuevamente, porque vos tenés un determinado concepto de justicia. Sí, pero y ahí lo que pusimos ahí. Claro, Para todos y por igual. porque eso es lo que nosotros entendemos. Perdón, pero quiero sumar algo. Estoy de acuerdo con eso que decís, pero en realidad como humanidad fuimos haciendo una construcción de valores que decimos que son internacionales y hemos firmado tratados los países apoyando un determinado número o cantidad de valores y de principios que constituyen una mirada ética que trasciende las tradiciones religiosas de cada uno. Por decir eso casi me bochan en mi tesis de antropología. Claro, porque depende de qué sistema y configuración cultural estás. Vos estás apelando a una determinada configuración cultural que justamente yo tengo en la parte de atrás de mi escrito, como que no voy a tener el tiempo de desarrollar hoy, en la cual decís, hemos reconocido a nivel internacional una serie de elementos que configuran lo que es ser humano. Algunos lo cumplen y otros no, aún habiendo firmado. Pero esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto no es nuevo totalmente, pero digamos, toma de esa dimensión que vos le das a partir de 1948, digamos así, ¿no? Y que yo tengo acá entonces justamente algunos elementos. Termino con esto hoy para después entonces mañana, el domingo próximo, tendremos que empezar con eso que quedó en el tintero. Hay un concepto de justicia económica que está vinculado con otro concepto de justicia social. Fíjense que nuestro presidente, para insultar a alguien, lo llama socialista. ¿Por qué? Porque tiene un concepto de justicia económica y de justicia social completamente diverso. Claro, para nosotros es un logo que va contra la ética cristiana. Pero no lo decidimos nosotros, lo decidió él. O toda su escuela. Yo les dije la vez pasada, ya en los escritos de Hayek, en el primer escrito de Hayek, que es el fundamento filosófico y económico del libertarianismo, dice, la doctrina social de la Iglesia y la religión no han hecho sino desorientar intelectual y moralmente a la sociedad. Ya está dicho, no lo dijimos nosotros, lo dice él mismo. Esa oposición que esta semana ha tomado especial relevancia porque el Papa la hizo notar, ¿no? La justicia social implicaría una especie de equilibrio entre las distintas fuerzas sociales. Ahora, ¿cómo se alcanza ese equilibrio? Para algunos el equilibrio es una cierta simetría. Para otros no. Es simplemente para que haya equilibrio, para que la sociedad funcione, tiene que haber algunos ricos poderosos que administren el trabajo, que decidan cómo se produce, qué se produce, cómo se produce, y cuál es el valor de la moneda y cuál es el valor de los alimentos. Por ejemplo, entonces, la economía, si una determinada forma de economía determina una determinada forma de justicia social. Entonces, es justo socialmente que el dueño de una fábrica
tome o despida obreros a voluntad, como dijo un ministro de un gobierno anterior, que coma o descoma, tan natural como comer o descomer. Ahora busquen en el diccionario qué significa descomer y van a ver qué es lo que le hace al obrero en esa aparente justicia. ¿Y qué me queda acá? Y después nos queda la dimensión teológica, que ahí es donde vamos a volver entonces sobre estos conceptos. Antes de pasar a la dimensión teológica, lo enuncio porque ya es la hora pasada, aparece lo que señalaba Adriana, una modificación a partir de un consenso modificatorio que no alcanza a modificar todo, porque tiene sus serias limitaciones, que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los derechos del ser humano, establecida por las Naciones Unidas. Y ahí aparecen 4 elementos que van a ser más novedosos, que trataremos entonces la semana próxima, la llamada justicia transicional, la justicia suplementaria, la justicia de género y la justicia intercultural. Le puse los títulos y los vemos la semana próxima.